Buenas noches. El día de hoy vamos a dictar la segunda clase de la asignatura microondas. En esta asignatura, eh, nosotros, como decíamos en la clase anterior, tenemos que hacer constantemente repaso de las asignaturas anteriores. En este caso, pues por supuesto, de la asignatura radiación y ondas guiadas. De manera que entonces vamos a repasar un poco las ecuaciones de Helmholtz. ¿Okay? Y las soluciones a las ecuaciones de Helmholtz, todo lo que vamos a ver aquí ya lo habíamos tratado en la asignatura anterior, solo que ahora con una intención eh, muy particular que nos va a permitir luego enlazar con el resto de esta asignatura. ¿Okay? Y en particular, nosotros queremos enfatizar sobre el método de separación de variables. Cómo es que eso nos puede servir para resolver las ecuaciones de Maxwell en una forma mucho más general que la que veníamos trabajando, digamos, con los modelos simplificados de las ondas planas. Entonces, continuando, pues, con esto, como continuación de la clase previa, nosotros habíamos visto anteriormente el tema de la onda plana, ¿ok? Y nosotros habíamos visto que podemos combinar las ecuaciones de Maxwell, los campos eléctricos y magnéticos, para tener una ecuación en una única variable. En lugar de tener por separado E y H, las juntamos y al resultado pues obteníamos una ecuación en una única variable. En este caso, por ejemplo, si utilizamos un modelo fasorial, teníamos la ecuación de Helmholtz, que es la que vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Donde tenemos que el laplaciano de E más omega cuadrado de epsilon E igual a 0. Y una de las cosas que también dijimos en la clase anterior es que esta mu y esta epsilon pueden ser números complejos e incluso también pueden llegar a ser tensores cuando se trata de medios inhomogéneos. ¿Okay? El producto de mu epsilon define una cantidad que denominamos constante de propagación. ¿Okay? Cuando esta constante es un número real, la denominamos simplemente K, la constante de propagación. Y cuando mu y epsilon son complejos, entonces el resultado también es un número complejo que denominamos gamma. Y esta gamma, pues, por supuesto, va a tener parte real y parte imaginaria. ¿Okay? Entonces, gamma es simplemente eh, omega por la raíz de mu de epsilon y es el coeficiente de E en la expresión anterior y que, como ustedes saben, esa expresión me produce exponenciales complejas justamente basadas en este número que denominamos constante de propagación. ¿Okay? Una de las cosas que vamos a hacer en esta clase, aunque también creo que lo habíamos mencionado en la asignatura de radiaciones, es convertir esta gamma, que es un número, la vamos a convertir en un vector para incluir en este vector la dirección de propagación de las ondas y permitir entonces que esto podamos aplicarlo en una variedad de situaciones mucho más general. Ok, entonces, volviendo para atrás, si queremos resolver la ecuación de propagación en forma general, eso puede realmente llegar a ser un problema muy, muy complejo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de tratar de irnos al caso más general, vamos a concentrarnos en casos particulares muy sencillos y luego vamos a tratar de extrapolar esto a los casos un poco más generales. ¿Okay? Entonces, veamos, por ejemplo, el caso más sencillo es el de la onda plana, de que ya habíamos hablado en la vez anterior. Asumimos que el campo eléctrico tiene el mismo valor y dirección en todos los puntos de ese plano infinito y que puede cambiar cuando nos movemos de un plano a otro plano paralelo. Ese plano en el cual está contenido el campo eléctrico y también el campo magnético es lo que denominamos el frente de la onda. ¿Okay? Y la dirección de propagación justamente es la perpendicular a ese plano. Entonces, como esto podemos resolverlo de cualquier manera, bueno, vamos a buscarnos una manera simple de resolverlo. Vamos a escoger un sistema de coordenadas cartesiano, de manera que
vamos a alinear la dirección de propagación con el eje de la Z y el plano transversal, el frente de la onda, va a estar contenido en los ejes X y Y. Entonces, para el caso de la onda plana, si asumimos que a su vez la polarización se mantiene, si la onda no cambia su polarización, entonces podemos convertir la ecuación vectorial en una ecuación escalar. Habíamos visto que en el caso que con el sistema de coordenadas que hemos elegido, si el campo es el mismo en todos los puntos de X y de Y, es por tanto independiente de X y Y, y cuando vamos a calcular el laplaciano, no hay derivadas en esa dirección. La única derivada que permanece es la derivada respecto de Z. Así que entonces la ecuación de Helmholtz que tenemos acá ahora contiene una derivada respecto a Z dos veces menos gamma cuadrado E igual a 0. ¿Okay? Como decía aquí, hemos supuesto que si la dirección del campo no cambia, entonces podemos escribir este vector E de Z como el producto de un escalar E de Z multiplicado por un vector unitario en el plano transversal que vamos a denominar T. ¿Okay? Esta T simplemente puede indicar que el vector está en el plano transversal, el plano del frente de onda en el plano XY. Entonces, bajo estas condiciones, ahora tengo una ecuación escalar. La ecuación vectorial de Helmholtz se convierte en una ecuación escalar. Derivada segunda respecto de Z, de Z menos gamma cuadrado de Z igual a 0. Y como se llama una ecuación armónica, entonces la solución de esa ecuación son exponenciales. Donde el argumento de la exponencial obviamente es ese coeficiente gamma cuadrado que aparece ahí. Así que entonces las soluciones que vamos a tener para esta ecuación son de esta forma. Debido a que hay que sacar la raíz cuadrada de esto, entonces aquí hay un doble signo y por tanto hay dos soluciones, una con el signo negativo y otra con el signo positivo acá. Como vamos a ver más adelante, aunque eso ya lo habíamos visto en radiaciones igualmente, esto que está aquí representa una onda que se mueve en el sentido positivo de la Z, en tanto esta que está acá se mueve en el sentido negativo de la Z. ¿Ok? Entonces los coeficientes toman el valor de campo en el origen de la Z, o sea, cuando hacemos Z igual a 0, pues el valor del campo en el origen para cada una de estas dos ondas, independientemente, serán entonces los valores E más y E menos, serán los valores en el origen. ¿Okay? Como decía aquí, entonces, la onda que se mueve hacia adelante, que está aquí, la denominamos onda progresiva. Y el segundo término es la onda regresiva. Si ahora nosotros devolvemos el cambio, antes estábamos trabajando con fasores, si volvemos el tiempo, si multiplicamos por E a la J omega y tomamos la parte real, pues tenemos unas figuras como las que vemos aquí en la pantalla. ¿Okay? La figura de la izquierda correspondería a una onda progresiva y la otra correspondería a la onda regresiva, la onda que se mueve en el sentido negativo. ¿Okay? Y en este caso hemos supuesto justamente que gamma tiene parte real y parte imaginaria, así que esta parte real alfa es la que es responsable de este decaimiento de la onda a medida que se propaga en el eje de la Z. O sea, a medida que pasa el tiempo y nos vamos alejando del origen, pues vamos a ver que la amplitud de la onda va decreciendo exponencialmente, precisamente en esta cantidad alfa que está acá. Y la parte imaginaria beta define el cambio de fase, o sea, esta ondulación que nosotros vamos a tener acá, el periodo de ondulación de esto, que en realidad vamos a denominar la longitud de la onda, está relacionado precisamente con el término beta. Bueno, eso ya lo sabemos de la otra asignatura, que esa cantidad lambda, la longitud de la onda, va a ser igual a 2pi sobre beta. ¿Ok? Entonces, igualmente, si queríamos averiguar cuál es la velocidad a la que se está moviendo esta onda, pues el frente de la onda, que es una superficie de fase constante,
se desplaza a una velocidad que es la velocidad de fase, que es igual a omega sobre beta. Adicionalmente, pues resulta que en los sistemas de comunicaciones no trabajamos con sinusoides puras, no trabajamos con sinusoides, sino más bien una gran cantidad de componentes sinusoidales, ¿ve? Que ocupan un cierto ancho de banda. Entonces, en este caso, beta no es una constante, beta es una función de frecuencia y por tanto es derivable respecto de la frecuencia. Resulta que la derivada de beta respecto a la frecuencia está relacionada con la velocidad. Entonces, la velocidad B sub g, definida como 1 sobre la derivada de beta respecto a omega, es la velocidad de grupo y es la velocidad a la que viaja la información en esa onda electromagnética. Habíamos mencionado la longitud de la onda terminaba siendo 2pi sobre beta, como lo habíamos mencionado en las láminas anteriores, y si sustituimos la beta para el caso de la onda plana, entonces lo relacionamos con la velocidad de fase, ¿verdad? Entonces nos quedaría que lambda termina siendo igual a la velocidad de fase dividida por la frecuencia en Hertz, a través de la omega, la frecuencia en radianes. Una vez que ya tenemos resuelto el caso del campo eléctrico, pues vamos a resolver el campo magnético. Sacamos de las ecuaciones de Maxwell modificadas para el caso sinusoidal, para el caso fasorial. Entonces teníamos que H va a ser igual a menos 1 sobre J omega mu por el rotor de E. ¿Okay? Perdón, eso se saca de la primera ecuación de Maxwell, no de la segunda. ¿Okay? De la primera ecuación de Maxwell es que sacamos esta relación. ¿Okay? Entonces, bueno, como ya tenemos el valor de E, lo que hay que hacer es aplicar ahora el operador rotor. Entonces tendríamos aquí que H va a ser igual a menos 1 sobre J omega mu. Debido a que el operador nabla es un operador lineal, se puede intercambiar este producto vectorial que está aquí. Entonces podemos escribir esto de la siguiente manera. Podemos pasar esta E, que va a ser un escalar por el vector unitario, lo podemos entonces escribir aquí como que esto va a ser el gradiente de E, producto cruz con el vector unitario T. Y como ya te dije, ya teníamos una solución para el campo eléctrico, lo que hay que hacer es tomar este gradiente. ¿Okay? Así que finalmente tenemos que esto va a ser E más por E a la menos gamma Z menos E menos por E a la gamma Z K producto cruz por T. ¿Okay? Como está indicado de este lado. Este signo menos ya de una vez toma en cuenta el cambio de signo aquí cuando se tomó la derivada, ¿no? Porque esto, al tomar la derivada aquí, esto va a ser menos gamma. Entonces con este menos daría más. Ese valor de gamma que sale de la derivada, ¿verdad? Lo podemos relacionar con este coeficiente 1 sobre J omega mu y definimos con esto esta cantidad que denominamos la impedancia de onda, que me relaciona entonces la magnitud de el campo magnético con respecto al campo eléctrico, ¿okay? De esta forma. Entonces el campo magnético va a ser igual al campo eléctrico, esta suma de estas dos componentes del campo eléctrico dividido por la impedancia de la onda. Un detalle pues es que si el medio es sin pérdida, entonces alfa vale 0 y entonces en consecuencia lo que nos quedaría a sustituir en la expresión anterior, nos queda aquí, si esto es simplemente J beta, porque alfa vale 0, la J cancela y me quedaría omega mu sobre beta, que es lo que tenemos aquí. Y esa cantidad es lo que denominamos la impedancia intrínseca del medio. Hacemos esta diferenciación con respecto a la impedancia de onda porque la impedancia intrínseca no depende de la frecuencia, como ustedes pueden ver aquí al final. ¿Okay? La impedancia intrínseca es una propiedad exclusivamente del medio, y en tanto que la impedancia de onda incluye además la excitación, la frecuencia de excitación. Ok, todo muy bonito. Tenemos una onda plana montada sobre un sistema de coordenadas rectangulares, ¿okay? Pero quisiéramos ir a un modelo
mucho más general. Quisiéramos una onda plana que se pueda mover en cualquier dirección, ya no esté sujeta a que tiene que moverse a lo largo de uno de los ejes coordenados. Entonces, bueno, imaginemos este dibujo que tenemos acá. Aquí tenemos un sistema de ejes coordenados, ¿okay? Y tenemos una onda plana, que es una onda que está contenida sobre un plano infinito acá, que es capaz de moverse de un plano a otro plano paralelo. ¿Okay? Pero fíjense que está en una dirección cualquiera, no está orientada con respecto a ninguno de los ejes coordenados. Entonces, la dirección de propagación va a ser este vector U perpendicular a el plano, y el campo eléctrico E va a tener una dirección que va a estar dada por su vector unitario T, que habíamos visto en las láminas anteriores. ¿Okay? O sea que el vector T es el vector que indica la dirección del campo eléctrico, y el vector U me muestra la dirección de propagación de la onda plana. Ok, entonces la distancia que se han movido los frentes de onda, si yo me muevo en una dirección cualquiera R, ¿okay? Si me desplazo en una dirección cualquiera R, lo que me interesa es saber cuánto se han movido los planos, es simplemente la proyección de esto. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a proyectar el camino que yo me he desplazado R en la dirección de propagación. ¿Okay? Esta R por U me indica cuánto es en realidad la distancia efectiva que existe entre esos dos planos cuando yo me he movido en la dirección cualquiera R indicada acá. Si yo multiplico ese camino recorrido, esa distancia entre los dos planos, por beta, por la constante de fase, entonces tengo justamente cuánto es el cambio de fase que hay de un plano al otro. Y si ahora metemos esta beta dentro de esta expresión, multiplicamos por esta U, por este vector unitario, vamos a tener ahora una beta, pero que es una beta vector. Así que lo que nos quedaría entonces es que la diferencia de fase va a ser igual al producto interno de esta beta vector por el camino que me he movido yo en el espacio. ¿Ok? Entonces, como dice acá, en esta expresión, se ha definido el vector beta como el producto de la constante de fase por el vector unitario en la dirección de propagación. Bueno, esto que hicimos anteriormente para el caso de la onda plana que nosotros teníamos anteriormente para alinear con uno de los ejes, ahora la tenemos en la dirección general. Vamos a tratar de utilizar eso para resolver las derivadas direccionales. ¿Okay? Entonces vamos a tomar una de ellas. Entonces, por ejemplo, ya que lo hemos utilizado en algunas de las exposiciones anteriores, tomemos el caso del rotor, aunque esto también será posible aplicarlo a cualquiera de las derivadas direccionales. ¿Okay? Entonces, consideremos el caso del rotor de E. Bueno, si E lo puedo expresar como el producto de un escalar por el vector unitario T, y si asumimos que T no cambia, entonces esto va a ser igual al gradiente de E, o sea, simplemente saco esta E fuera del paréntesis y lo pongo a este lado, entonces me queda esto igual al gradiente de E, producto cruz por el vector unitario. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular cuánto vale este gradiente. Bueno, si consideramos una sola de las ondas, digamos la onda progresiva, simplemente va a contener un solo término. Entonces, el valor inicial, que sería E más, el valor en el origen, ¿okay? Multiplicado por a la menos J por el desfasaje. Y el desfasaje hemos dicho que era el producto interno de beta por R. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar la derivada direccional de esto. Entonces, al tomar la derivada direccional de eso, nos queda este resultado. Nos queda que el gradiente de E va a ser igual a menos J beta por el valor inicial por E a la menos J beta por R. Y esto que está aquí es simplemente el módulo de E. ¿Okay? Así que el gradiente va a ser, el gradiente de este escalar E va a ser menos J beta multiplicado por el escalar. ¿Okay? Si ahora yo sustituyo ese resultado en la expresión del rotor, entonces nos va a quedar aquí que el rotor de E va a ser igual a menos J beta E producto cruz con T. Entonces ahora
lo que vamos a hacer es que vamos a expandir beta, ¿verdad? Entonces beta era simplemente el módulo de beta por el vector unitario U. Y ese vector unitario U es el que va a ser el producto cruz con el vector T, el plano transversal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a juntar el valor de... vamos a juntar esta E con esta U y vamos a hacer el vector E. Así que termina siendo, entonces, U por E por U es el vector E, producto cruz con beta T. ¿Ok? Entonces, perdón, E por T, corrijo, E por T es el vector E. Y beta por U me queda aislado acá. Entonces me quedaría, esta beta vector que está aquí, va a ser ahora beta por U, el paréntesis, y todo esto producto cruz por E, ¿okay? Porque esta E es este escalar que está aquí, por su vector unitario T. ¿Okay? Entonces, de nuevo, volvemos a tener la misma cosa, porque esto que está aquí es simplemente menos J beta vector. Entonces, en el caso anterior, tenemos que en el gradiente de un escalar será simplemente menos J beta vector por el escalar, y en el caso del rotor será menos J beta vector producto cruz con el vector E. ¿Ok? Y así seguidamente lo mismo para la divergencia y para otra cosa. Si en lugar de que estuviésemos trabajando con un medio sin pérdida, estuviéramos trabajando con un medio con pérdida, este J beta sería entonces simplemente gamma. O sea, había que representarlo por gamma porque ahora hay un alfa. ¿Okay? Entonces tendríamos que sería alfa más J beta sería gamma, y entonces sería que la cantidad por la que tendríamos que estar multiplicando sería por gamma vector. ¿Okay? Donde gamma vector es simplemente esta gamma escalar multiplicado por el vector unitario en la dirección de propagación. Ok, entonces resumiendo todo lo que yo dije anteriormente, si ahora en lugar de beta tenemos gamma, el gradiente de un escalar de la onda, obviamente, entendamos que esto se refiere es a los campos y a los flujos, ¿ok? Será simplemente la multiplicación de dicho escalar por menos gamma y tiene la dirección de propagación de la onda. La divergencia de un vector, que es el campo eléctrico o el campo magnético, va a ser el producto escalar por menos gamma. Si se tratase del rotor, el producto sería un producto vectorial. En lugar de un producto escalar, sería un producto vectorial. En ese orden, por cierto, hay que recordar que en el caso del producto vectorial, el orden sí cuenta. ¿Okay? Si se tratase de un laplaciano, entonces simplemente aplicaríamos esta multiplicación dos veces y nos quedaría entonces que el laplaciano de un escalar vale gamma cuadrado por el escalar. Y en el caso de un vector, pues lo que haríamos es aplicar esto mismo a cada una de las componentes del vector. O sea, el laplaciano se va a obtener por la multiplicación de gamma cuadrado a cada una de las componentes del vector. Lo que vamos a hacer ahora es que ya que tenemos estos resultados, ahora vamos a ver que podemos tener el mismo resultado, pero con un enfoque ligeramente distinto. Ese enfoque ligeramente distinto lo vamos a obtener a través de la utilización de lo que denominamos el método de separación de variables. ¿Okay? Y aunque eso ya también lo habíamos visto anteriormente en radiaciones, lo estamos volviendo a tomar aquí porque justamente va a ser mucho más conveniente trabajar con variables separadas en lo que resta de esta asignatura. Ok, entonces vamos a volver al caso de que tenemos un sistema de coordenadas rectangulares. Ya no estamos en el caso más general del espacio, sino tenemos un sistema de coordenadas rectangulares. Entonces en ese sistema, ¿verdad? Tenemos que el vector nabla será derivada segunda respecto de x más derivada segunda respecto de y más derivada segunda respecto de z.
¿okay? Aplicado al vector E. Y menos gamma cuadrado E igual a 0. Hasta ahora estamos asumiendo, pues estamos trabajando con un medio libre de cargas y de fuentes. Entonces, lo que vamos a suponer es que este campo eléctrico sí depende de tiene 3 coordenadas y además que depende de las 3 variables independientes X, Y y Z. ¿Okay? Entonces, pues tendríamos esto. Vamos a aplicar el operador laplaciano a cada una de las componentes del vector. O sea que aplicamos este operador derivada segunda respecto de X, de Y y de Z a cada una de las componentes. O sea que tendríamos E sub I como una representación genérica donde este I puede ser X, Y o Z. O sea, tenemos una E sub X, una E sub Y y una E sub Z. ¿Okay? Y al hacerlo de esta manera, tenemos entonces que esta ecuación es una ecuación escalar, porque aquí E sub I, E sub X y E sub Y son cada uno escalares, que luego podemos multiplicar por los vectores unitarios para tener el vector E. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el método de separación de variables a esta expresión, para resolver la ecuación. Y para esto, vamos a asumir la siguiente situación. Vamos a asumir que cada una de estas componentes de campo es en realidad el producto de 3 funciones de una sola variable. ¿Okay? Una función exclusivamente de X, una función exclusivamente de Y y una función exclusivamente de Z, por ejemplo, como lo tenemos aquí al final. Por ejemplo, aquí estamos considerando la componente E sub Z del campo eléctrico. Entonces, esta componente es función de X, Y, Z y lo vamos a suponer que se puede representar por el producto de 3 funciones. Una que denominamos F sub X, perdón, F de X, otra que es G de Y y otra que es H de Z. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el laplaciano a esto que está aquí. Entonces, aquí tengo el laplaciano, derivada segunda con respecto a X, más derivada segunda respecto a Y, más derivada segunda respecto a Z, del producto FEH. Okay. Fíjense ustedes entonces, cuando yo derivo respecto de X, aquí lo que me va a quedar es F segunda multiplicada por G y por H, porque esta no depende de X, dependen de otras variables. Cuando yo derivo respecto de Y, la F será constante, pero la que aparecerá aquí será G segunda, ¿okay? Derivadas 2 veces con respecto de Y, de la función G, obviamente. Todas las demás no cambian. Y finalmente, cuando yo derivo respecto de Z, tengo entonces aquí F por G por H segunda. Y bueno, el término menos gamma cuadrado por FGH igual a 0. El próximo paso es dividir por este producto FGH. De manera que entonces vamos a tener este resultado. F segunda sobre F más F segunda sobre G más H segunda sobre H menos gamma cuadrado igual a 0. ¿Okay? Donde esta gamma puede ser un número complejo con parte real y parte imaginaria. Espero que los alumnos no se molesten por el perrito que está ladrando, pero bueno. Ok. Muchas veces la gente prefiere resolver esto para el caso particular en medios sin pérdida, pero se puede trabajar con gamma complejo. Pero aquí, digamos, para efectos de la discusión que tenemos ahorita, vamos a asumir que estamos en un medio sin pérdida. Entonces, si el medio es sin pérdida, alfa vale 0 y gamma cuadrado será simplemente menos beta cuadrado. Nos metemos en toda esta expresión y tenemos entonces F segunda sobre F más G segunda sobre G más H segunda sobre H más beta cuadrado igual a 0. Y ahora, fíjense ustedes lo siguiente, y ahí es donde viene el núcleo, el punto importante de lo que es el método de separación de variables. Resulta que aquí tenemos una expresión donde tengo una función exclusivamente de X sumada a otra función exclusivamente de Y, sumada a otra expresión exclusivamente de Z, igualada a una constante. ¿Okay? La única manera
ya que X, Y y Z son variables independientes, la única manera en que pueda suceder esto es que esta función exclusivamente de X sea igual a una constante, esta función exclusivamente de Y sea igual a otra constante diferente, y esta función exclusivamente de Z sea igual a otra constante diferente también, pero de manera que la suma de esas tres constantes sea igual a menos beta cuadrado, que es lo que tenemos acá. Eso es lo que vamos a tener entonces escrito a continuación. Entonces, fíjense, aquí vuelvo a utilizar gamma, no voy a utilizar beta, ¿ok? Entonces diríamos que f segunda sobre f va a ser igual a menos, va a ser igual a gamma sub x cuadrado, g segunda sobre g va a ser igual a gamma sub y cuadrado, y h segunda sobre h va a ser igual a gamma sub z cuadrado. O sea, son dos valores en x, y en z, tal que sumado me produzca gamma el valor de entrada, el valor que tenemos en la expresión general. Ok. Entonces, si ahora eso que tenemos ahí son ecuaciones armónicas, las soluciones son exponenciales complejas, ¿ok? Así que entonces la f de x va a ser simplemente algo que de la forma e elevado a la más menos, acuérdense, el más menos viene de la raíz cuadrada de gamma cuadrado, más menos gamma sub x cuadrado, otra será más menos gamma sub y cuadrado, y otra que será e a la más menos gamma sub z cuadrado. ¿Ok? Como decimos acá, el doble signo es para indicar que hay dos soluciones, que hay dos direcciones de propagación, ¿okay? Moviéndose en sentido opuesto. Vamos entonces, ya que hay dos soluciones, ok, en nuestro caso vamos a concentrarnos en solamente una de las soluciones. Consideremos entonces solamente la onda progresiva. Y los resultados que tengamos aquí después, más adelante, los podemos aplicar de igual manera a la onda regresiva. Entonces, considerando la onda progresiva exclusivamente, tendríamos entonces que el campo E sub X, que está aquí, de X y Z va a ser una cierta constante A, el valor en el origen, por E a la menos, juntando todas esas exponenciales que tenemos allá, el producto de exponenciales va a ser un exponencial cuyo exponente sea la suma de los exponentes individuales. Así que entonces E a la menos, paréntesis, gamma sub x más gamma sub y más gamma sub z. Y eso que está aquí es, en realidad, un producto interno de gamma vector por R vector, donde R, el vector de posición, será X vector unitario Y más Y vector unitario J más Z vector unitario K, y por supuesto la gamma también tendrá componentes en X, Y y Z, que son las que están aquí. Entonces nos quedaría que gamma vector será gamma sub X por vector unitario X más gamma sub Y por el vector unitario Y más gamma sub Z por el vector unitario en Z, que es K. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, pues hemos llegado al mismo resultado que teníamos anteriormente, pero por un camino diferente. Aquí, en este camino, utilizamos separación de variables. La cantidad A es una constante arbitraria, es el valor del campo en el origen de coordenadas. Y esto que hicimos acá, para la coordenada de su X, lo repetimos para la coordenada de su Y, para la coordenada de su Z. Así que el vector finalmente termina siendo, pues, igual, un vector con valor en el origen multiplicado por un exponencial, cuyo exponente es el producto interno de la constante de propagación gamma por el vector de posición R. ¿Ok? Esto que también hemos hecho para el vector E, pues lo podemos aplicar para el campo H también y para los flujos. ¿Ok? Y como decía anteriormente, igual las operaciones de derivación por estas exponenciales se reducen a una multiplicación por menos gamma, igual que lo habíamos visto anteriormente. Ustedes dirán, ¿y por qué lo hicimos dos veces? Si al final llegamos al mismo resultado, sí, pero llegamos por dos caminos. ¿Ok? Y quería mostrar este camino en particular, el de la separación de variables, para preparar un poco el terreno para el resto de la asignatura, que vamos a estar utilizando esto otras veces. Okay. De nuevo, hallamos el campo magnético a partir de la primera ecuación de Maxwell. Okay. Finalmente tenemos entonces que el campo magnético será gamma sobre J omega mu por U,
el vector de dirección, ¿ok? Por E, ¿ok? O el vector unitario en la dirección de propagación. Y de nuevo, de las mismas conclusiones que teníamos antes, que el vector H es perpendicular al campo eléctrico y en la dirección de propagación, y entonces en este caso todo se reduce al caso de una onda TEE, o sea, donde E y H son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. La impedancia de onda igualito va a ser igual en este caso a la impedancia intrínseca, que va a ser raíz de mu sobre epsilon. Okay. Y ahora viene, es donde entra la cosa nueva. Anteriormente teníamos un caso muy particular que ya habíamos visto en radiación y ondas guiadas, ahora vamos a ver otro, que también lo vimos en radiación, pero ahora se trata de ondas no planas. Queremos decir con esto que el frente de onda ya no es plano. El modelo de onda plana infinita presume que el campo eléctrico tiene un valor constante en todos los puntos de un plano perpendicular a la dirección de propagación y el resultado modo Tm. Ese plano ya lo habíamos definido anteriormente con el nombre de frente de onda. Es decir, el frente de onda es un plano de fase constante, porque nosotros observamos que cuando la onda se mueve, la fase cambia de un plano al otro. Y obviamente ahí es donde queremos ir ser un poco más generales. Por ejemplo, no siempre es posible definir un frente de onda de la forma anterior. Podemos tener una superficie cualquiera, siempre que sea de fase constante, aunque la dirección y la magnitud del campo eléctrico varíen a lo largo de eso. Por ejemplo, dice aquí, en ocasiones se define el frente de la onda como una superficie de fase constante, aunque la dirección y la magnitud del campo eléctrico varíen sobre la misma. Lo único que me interesa es que sobre el frente de la onda la fase sí sea la misma. Veamos, por ejemplo, el caso de las ondas esféricas, que también lo estudiamos en radiación. ¿Okay? Lo que sucede entonces en el caso de la onda esférica es que el frente de la onda precisamente es una esfera. Entonces, en todos los puntos de la esfera, ¿okay? El campo tiene el mismo valor, en este caso en amplitud y fase, pero no en dirección. O sea, la dirección del campo eléctrico cambia a medida que yo considero distintos puntos de la esfera. Porque además también lo que sucede es que la dirección de propagación cambia. ¿Okay? La dirección de propagación es la dirección radial, que es perpendicular a la superficie de la esfera. Entonces, al yo cambiar la dirección del radio, la dirección del vector de posición, manteniendo el mismo magnitud de radio, pero con una dirección distinta, cambia también la dirección del campo eléctrico. En esta onda, los modos son TM. El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Ese resultado lo hemos obtenido en otra asignatura. ¿Okay? Y la dirección de propagación es radial. O sea, por tanto, forman una tríada, solo que esa tríada cambia de posición a lo largo de la esfera. Ok. Pero ese caso de la onda esférica no es el único. Pueden haber otras situaciones. Por ejemplo, en otras ocasiones no es posible definir una superficie perpendicular a la dirección de propagación en la cual el campo eléctrico y el campo magnético se mantengan constantes. ¿Okay? Por ejemplo, en una guía de ondas podemos definir una superficie de fase constante, pero la amplitud de los campos varía transversalmente, como dice aquí, para satisfacer las condiciones de frontera de la guía. Esto ya lo hicimos en radiaciones igual. Si yo tengo, por ejemplo, las paredes de la guía de onda, en las paredes el campo tangencial es nulo. Entonces, ahí necesariamente tengo que hacer que el campo sea cero, pero en los puntos internos la magnitud del campo puede tener otro valor, y de hecho ya lo hemos estudiado anteriormente. Lo importante para mí es que a lo largo de esa superficie transversal, la fase sí es la misma, aunque la magnitud varía. ¿Okay? La otra cosa que tenemos en ese caso particular es que los campos eléctricos y magnéticos en esa estructura que tenemos aquí siguen siendo perpendiculares entre sí.
pero ya no son necesariamente perpendiculares a la dirección de propagación. O sea, los campos están inclinados respecto de la dirección de propagación. Entonces, aunque ellos siguen estando a 90 grados entre sí, ya no mantienen una perpendicularidad respecto de la dirección de propagación. Por ejemplo, supongamos que el campo eléctrico se mantenga perpendicular a la dirección de propagación, pero entonces el campo magnético tiene una dirección diferente. Bueno, entonces en este caso estamos en presencia de un modo transversal eléctrico, modo T. Por el contrario, si fuera el campo magnético el que fuera perpendicular a la dirección de propagación, pero el campo eléctrico no, entonces estamos en presencia de un modo TE. Y como hemos visto en nuestra asignatura, es posible sintetizar estos modos TE o TM como una suma de varios, aquí dice 2 o más, ondas planas que viajan de manera inclinada respecto a la dirección de propagación. ¿Okay? Como sucede en el caso de las guías de onda rectangular, que nosotros podemos entonces sintetizar, por ejemplo, los modos TE y los modos TM en la guía de onda rectangular con solamente 2 ondas planas. Ok, entonces vamos a volver un poquito sobre el caso de la constante de fase. Vamos a asumir por un momento que estamos trabajando con una guía, con un medio sin pérdida, que solamente tenemos beta. Porque quiero concentrarme más bien en el caso de la beta. En este caso. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos dicho que cada una de estas betas, que eran soluciones para el desplazamiento en cada una de las direcciones X, Y, Z, cada una de estas betas se suman para dar el valor de la beta de la onda general. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros pudiésemos ahora hacer es lo siguiente. Para el caso que yo mencioné anteriormente, supongamos ahora que yo tengo un modo de propagación en el cual los campos eléctricos y magnéticos no son perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que en este caso, que la dirección de propagación fuera en la dirección del eje de la Z. ¿Okay? Y la onda plana componente está inclinada. Tiene un valor beta 0, la constante de propagación beta 0, y la constante de propagación de la onda plana componente. Hemos dicho que yo puedo sintetizar un mod T o un mod TM como una suma de mod TM. Entonces, beta 0 es la constante de propagación del mod TM, que creo que está viajando inclinado. Entonces, lo que va a suceder es que ahora me interesa saber cuánto vale la constante de fase en la dirección, por ejemplo, del eje de las X. Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es pasar estos términos al otro lado. Los términos beta sub X y beta sub Y, lo voy a pasar al lado derecho de la expresión y obtendría entonces que beta sub Z cuadrado se va a tener como esta diferencia beta sub 0 cuadrado menos beta sub X cuadrado más beta sub Y cuadrado entre paréntesis. Y este paréntesis que tengo acá, le voy a dar un nombre. Eso lo vamos a denominar K sub C, NM. Esa K sub C, NM es el número de onda en la dirección transversal. ¿Okay? Esta constante K sub C, NM agrupa todas las constantes de propagación transversales. Y como vamos a ver más adelante, nos sirve para definir inclusive lo que denominamos la frecuencia de corte de los modos. Es decir, que esta K sub Z, este número de onda en la dirección transversal, a su vez nos va a definir una situación que denominamos frecuencia de corte. Ya vamos a ver un poquito sobre eso. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes recordarán que esta beta sub 0 se obtenía de multiplicar mu epsilon por la excitación al cuadrado, o sea, por omega cuadrado, mu epsilon, esto era beta sub 0. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con el término de las K. La K sub CNM la vamos a escribir como el producto de una cantidad que vamos a denominar omega sub C mn al cuadrado con mu epsilon. Y en consecuencia, podemos sacar mu epsilon con factor común, que ya sabemos que es el inverso de
del cuadrado de la velocidad de propagación, ¿ok? En el medio. Entonces esto va a ser omega cuadrado menos omega sub cmn al cuadrado por nu epsilon. Y ahora se nos presenta una situación interesante. Dependiendo del valor de esta omega con respecto a esta omega sub c, podemos estar en presencia de dos situaciones distintas en nuestras soluciones. ¿Ok? Me refiero con esto a que el valor de esta beta sub z puede ser real o puede ser imaginario. Fíjense, si omega es mayor que omega sub m, esta diferencia será positiva y en consecuencia beta sub z será un número real. ¿Ok? Pero por el contrario, si omega es menor que omega sub c, esta cantidad será un número negativo y su raíz cuadrada será un imaginario puro. Así que entonces esta beta ya se va a hacer imaginaria. Y como eso era la parte imaginaria de la constante de propagación, entonces lo que nos quedaría que ahora esto va a pasar a ser simplemente una constante de atenuación y no una constante de fase. ¿Okay? Entonces cuando ocurre eso, estoy en presencia de lo que denominamos un modo evanescente, un modo que no se propaga, sino que simplemente se atenúa. ¿Okay? Que estos conceptos lo hemos discutido en la asignatura de radiación anteriormente, pero es bueno refrescarlo acá. ¿Okay? Entonces se nos presenta un fenómeno de frecuencia de corte, como si fuera un filtro pasa altos. Quiere decir que si la frecuencia es mayor que la frecuencia de corte, la onda se propaga, es una onda propagante. Por el contrario, si la frecuencia es menor que la frecuencia de corte, sucede que la onda no se propaga, sino que se atenúa a medida que nosotros nos alejamos del punto de origen. ¿Okay? Otra de las cosas que notamos acá es que hay dos subíndices. Omega sub c, esta frecuencia de corte, tiene dos subíndices porque agrupa dos constantes de propagación que corresponden a las dos dimensiones del plano transversal. ¿Okay? Entonces, la dirección X y la Y. Entonces vamos a tener allí pues, que esto junta de alguna manera la constante de propagación en ese plano transversal. ¿Y de dónde vienen esas constantes? Bueno, las constantes de propagación que nosotros vamos a tener en el plano transversal dependen de las condiciones de frontera. ¿Okay? Si nosotros resolvemos esta ecuación armónica en la figura, en la lámina 16 que tenemos allá, consideramos tanto ondas progresivas y ondas regresivas. Para poder satisfacer las condiciones de frontera, tendrá que existir las dos condiciones, las dos ondas que van en direcciones opuestas. Y eso forman lo que denominamos una onda estacionaria. Y una onda estacionaria constituye una situación de resonancia. ¿Ok? Eso lo vamos a discutir dentro de varias láminas. Más adelante el tema de la resonancia. Por el momento lo único que vamos a mencionar es que dependiendo de las distintas estructuras que estamos considerando, podemos tener distintos resultados para estas cosas. Aquí me refiero a que en la página 109 del libro de Posser hay una tabla, que es la tabla 3.1, que agrupa los resultados para distintas cantidades, para los modos TEM, TE y TM, en una guía de ondas paralelas. ¿Okay? Porque una guía de ondas paralelas puede soportar modos TEM, pero adicionalmente modos TE y modos TM. ¿Okay? En esta tabla, pues la cantidad beta, que en la notación de Posser equivale a la beta sub z, que es la beta en la dirección de propagación, porque estamos asumiendo que la onda se propaga a lo largo del eje de la z. ¿Okay? Y él utiliza la letra K como número de onda, que es equivalente a la constante beta sub 0 para la onda TEM, que se propaga de manera inclinada. Esto mismo también lo vamos a encontrar para el caso de los modos TE y modos TM en la guía de onda rectangular. Entonces la tabla que aparece aquí, la tabla 3.2, pues contiene precisamente los resultados para la guía de onda rectangular,
En la onda rectangular no hay modos TEM, solamente hay modos TE y modos TM, entonces aquí tenemos nada más que dos columnas en esta tabla. Tenemos los valores de la K, que sería la beta sub 0, la K sub C, la constante de corte, la beta, ¿ok? Entonces estas tres primeras líneas son iguales, ¿okay? Solo que después sí van a haber algunas diferencias. Por ejemplo, nosotros tenemos que si el modo es TE, no hay componente del campo eléctrico en la dirección de la Z, y por eso es que tenemos que la E sub Z vale 0, ¿okay? Para el modo TE. Para el modo TM, la situación es complementaria, tenemos entonces que el H sub Z es igual a 0 para los modos TE. Para el modo TE, la H sub Z no es nula, ¿ok? Es producto de dos cosenos, y cuando nosotros lo derivamos, finalmente tenemos los campos, la componente E sub X, E sub Y, H sub X, H sub Y para el campo. No solamente para el modo TE, sino para el modo TM, como ustedes ya lo conocen de la otra asignatura. Esto mismo que acabamos de hacer para el caso de la onda rectangular, para la guía onda rectangular, lo tenemos también aquí para el caso de la guía onda circular. En este caso, nosotros nos encontramos que las constantes de propagación dependen de los nulos de las funciones de Bessel. De hecho, para el modo TE son las raíces de la primera derivada de la función de Bessel J. En tanto que para los modos TM es simplemente la raíz de la función. ¿Okay? Y radialmente el comportamiento depende de las funciones J, las funciones de Bessel de primera clase. No hay funciones de segunda clase en este caso, porque al no tener un conductor interno, ¿okay? Sucedería entonces que existía campo inclusive aún para el caso de radio igual a 0, y sabemos que las funciones de segunda clase se van hacia el infinito cuando el argumento es 0. Por eso es que no tenemos funciones de segunda clase acá, solamente tenemos funciones de primera clase. Entonces la primera derivada, los nulos de la primera derivada van a determinar las raíces para esta constante de corte, ¿okay? La K sub C de corte. Y en función de esto, pues obviamente vamos a tener la frecuencia de corte obtenida, como hemos visto anteriormente, acá, dividiendo el valor de la K sub C entre la velocidad de fase. ¿Okay? La velocidad de fase entonces va a ser igual a omega sobre beta para esta guía onda, igual que siempre. Bueno, esos son casos que ya habíamos estudiado. Yo quiero ir ahora un poquito más lejos, ¿okay? Que quiero ahora estudiar, entonces, bueno, perdón, aquí hemos puesto, me adelanté de aquí hemos puesto, simplemente en orden, las frecuencias de corte para el caso de la guía de onda circular. Igualmente se puede para la guía de onda rectangular. Las frecuencias de corte han sido normalizadas respecto de la frecuencia de corte del modo dominante, que es en este caso el modo TE11. Este es el modo dominante de la guía de onda circular. Entonces aquí tenemos todos los modos superiores, referidos obviamente a este modo que está aquí. Ok, aquí es donde yo quería llegar ahora. ¿Qué pasa si yo tengo una estructura más general que la que hemos estudiado de guía de onda rectangular, guía de onda circular? Bueno, en realidad yo pudiese plantearme un sistema de onda, perdón, un sistema de coordenadas de lo más exótico para tratar de resolver las condiciones de frontera de esto. Pero en realidad no lo necesito. Lo único que yo necesito es saber cuánto vale la constante de propagación, la dirección de propagación. ¿Okay? Así que entonces esto que yo acabo de hacer lo podemos extender a cualquier forma de esta guía de onda, ya sea que tenga o no un conductor de retorno. Por ejemplo, esta guía que está aquí tiene un conductor de retorno, esta no lo tiene. Pero fíjense que la forma es arbitraria. ¿Okay? Lo que queremos saber es cómo resolvemos estos casos. Bueno, como comentábamos anteriormente, los valores de la constante de propagación en la dirección de la Z
se obtienen es a partir del valor de espacio libre, beta sub 0, menos los autovalores K sub C, N. Y estos autovalores corresponden, como hemos dicho, a una situación de resonancia en el plano transversal. ¿Por qué una resonancia? Porque resulta que entonces para poder satisfacer las condiciones de frontera tenemos que tener ondas que vayan en direcciones opuestas y que, por ejemplo, se cancelen en la superficie de un conductor perfecto. Entonces, para poder lograr eso, tengo que tener ondas que van en direcciones opuestas y eso establece lo que llamamos una onda estacionaria. Una onda estacionaria es resonante. Por tanto, esto establece una situación de resonancia en el plano transversal, ¿okay? Para poder satisfacer las condiciones de frontera. Cualquiera de las condiciones que tienen esas estructuras que yo acabo de mostrar en la lámina que está acá. Sin embargo, como dice aquí, no me interesa muchas situaciones prácticas conocer los valores de los campos dentro de esas guías exóticas que acabamos de mostrar acá. Lo que me interesa es saber cómo se propaga la onda, es decir, cuánto vale la constante de fase y cuánto vale la velocidad de fase y la velocidad de grupo. ¿Sí? Entonces, dice, en la mayoría de las situaciones prácticas lo que interesa es hallar los autovalores, ya que ellos definen características importantes para su uso en sistemas de comunicación. Como decía anteriormente, cuánto vale la frecuencia de corte, porque así sé dónde puedo utilizar esa guía. ¿Okay? La velocidad de fase, la velocidad de grupo y, por supuesto, el ancho de banda de la guía. Entonces, muchas veces lo que vamos a tener es una situación como esta, ¿verdad? Aquí tengo una guía cualquiera que tengo acá y tenemos que la onda se propaga hacia adelante. Esta es la dirección de propagación, tengo una onda propagante así, pero tengo una onda estacionaria en el plano transversal. ¿Por qué estacionaria? Porque hay una onda que se mueve hacia la pared y otra que retorna de la pared. Entonces, la combinación de esas dos ondas que van en direcciones opuestas produce una onda estacionaria. Y obviamente eso establece una condición para satisfacer las condiciones de frontera acá entre la longitud de esa onda, ¿okay? de esa onda estacionaria, la longitud de esa onda tiene que coincidir de alguna manera con las condiciones de frontera que hemos puesto aquí, que van a estar constituidas pues, por este material que está acá. Que, dicho sea de paso, no necesariamente tiene que ser metal. ¿Okay? Esta estructura que yo tengo acá puede ser inclusive un dieléctrico que tenga una constante de dialéctica distinta del medio circulante, el medio circundante que está acá, como sería el caso de la fibra óptica. Entonces, en el caso de una fibra óptica, no tengo metales, lo que tengo son dieléctricos. Tengo un material dieléctrico aquí adentro y tengo un material dieléctrico afuera. Y entre los dos hay obviamente una frontera que establece esas condiciones de frontera que tengo que satisfacer y por tanto establece esa condición de ondas estacionarias en el plano transversal. ¿Okay? Entonces, esa idea de la resonancia transversal es muy importante para lo que queremos hacer en esta materia. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar algunos casos particulares más adelante, donde vamos a estar trabajando precisamente con estas resonancias transversales. Eso es todo por el momento en lo que se refiere a la clase de hoy. Como ustedes vieron, el 90% fue repaso, pero un repaso con una interpretación ligeramente distinta de la que habíamos visto en la materia previa. Y hay como decimos, un 10% de novedad. Y de nuevo, apuntando a establecer una herramienta que nos permita trabajar de aquí para adelante el resto de la asignatura. Eso es todo por el momento. Nos vemos en la siguiente clase.